Capítulo 32. ¿En qué trata cómo quiso el Señor ponerla en espíritu en un lugar del infierno que tenía por sus pecados merecido? Cuenta una cifra de lo que allí se lo representó para lo que fue. Comienza a tratar de la manera y modo como se fundó el monasterio a donde ahora está de San José. Después de mucho tiempo que el Señor me había hecho ya muchas de las merecidas que he dicho y otras muy grandes, estando un día en oración, me hallé en un punto toda, sin saber cómo, que me parecía estar metida en el infierno. Entendí que quería el Señor que viese el lugar que los demonios allá me tenían aparejado y yo merecido por mis pecados. Ello fue en brevísimo espacio, mas aunque yo viviese muchos años, me parece imposible olvidárseme. Parecíame la entrada a manera de un callejón muy largo y estrecho, a manera del horno muy bajo y oscuro y angosto. El suelo me parecía de un agua como todo muy sucio y de pestilencia olor, y muchas sabandijas malas en él. Al cabo estaba una concavidad metida en una pared a manera de una alacena, a donde me vi meter en mucho estrecho. Todo esto era deleitoso a la vista en comparación de lo que allí sentí. Esto que he dicho va mal encarecido. No parece que a un principio de encarecerse como es no lo puede haber, ni se puede entender, mas sentí un fuego en el alma que yo no puedo entender cómo poder decir de la manera que es. Los dolores corporales tan incomputables que no haberlo pasado en esta vida gravísimos. Y según dicen los médicos, los mayores que se pueden acá pasar, porque fue escogerme todos los nervios cuando me vi, sin otros muchos, de muchas maneras que he tenido, y aún algunos, como he dicho, causados del demonio. No es todo nada en comparación de lo que allí sentí, y ver que había de ser sin fin y sin jamás cesar. Estando en tan pestilencial lugar, tan sin poder esperar consuelo, no hay sentirse ni echarse, ni hay lugar, aunque me pusieron en este como agujero hecho en la pared. Porque estas paredes, que son espantosas a la vista, aprietan ellas mismas y todo ahoga. No hay luz, sino todo tinieblas oscurísimas. Yo no entiendo cómo puede ser esto, que con no haber luz, lo que a la vista ha de dar pena, todo se ve. No quiso el Señor entonces viese más del todo el infierno. Después he visto otra visión de cosas espantosas, de algunos vicios del castigo. Cuanto a la vista, muy más espantosos me parecieron, mas como no sentía la pena, no me hicieron tanto temor, que en esta visión quiso el Señor que verdaderamente yo sintiese aquellos tormentos y aflicción en el espíritu, como si el cuerpo lo estuviera padeciendo. Yo no sé cómo ello fue, mas bien entendí ser gran merced, y que quiso el Señor yo viese por vista de ojos de donde me había librado su misericordia, porque no es nada oírlo decir, ni haber yo otras veces pensado en diferentes tormentos, aunque pocas, que por temor no se llevaba bien mi alma, ni que los demonios se atenazaban, ni otros diferentes tormentos que he leído. No es nada con esta pena, porque es otra cosa. En fin, como de dibujo a la verdad, y el quemarse acá es muy poco en comparación de este fuego de allá. Yo quedé tan espantada, y aún lo estoy ahora escribiéndolo, con que ha casi 6 años, y es así que me parece el calor natural me falta de temor aquí a donde estoy. Y así no me acuerdo, vez, que tengo trabajo ni dolores, que no me parece no nada todo lo que acá
se puede pasar, y así me parece en parte que nos quejamos sin propósito. Y así torno a decir que fue una de las mayores mercedes que el Señor me ha hecho, porque me ha aprovechado muy mucho, así para perder el miedo a las tribulaciones y contradicciones de esta vida, como para esforzarme a padecerlas y dar gracias al Señor que me libró a lo que ahora me parece de males tan perpetuos y terribles. Después acá, como digo, todo me parece fácil en comparación de un momento que se haya de sufrir lo que yo en él allí padecí. Espántame, cómo habiendo leído muchas veces libros a donde se da algo a entender las penas del infierno, cómo no las temía, ni tenía en lo que son. ¿A dónde estaba? ¿Cómo me podía dar cosa descanso de lo que me acarreaba ir a tan mal lugar? Seáis bendito, Dios mío, por siempre. Y cómo se ha parecido que me queráis vos mucho más a mí que yo me quiero. Qué de veces, Señor, me librasteis de cárcel tan tenebrosa, y cómo me tornaba yo a meter en ella contra vuestra voluntad. De aquí también gané la grandísima pena que me da las muchas almas que se condenan, de estos luteranos en especial, porque eran ya por el bautismo miembros de la Iglesia. Y los ímpetus grandes de aprovechar almas, que me parece cierto a mí, que por librar una sola de tan gravísimos tormentos, pasaría yo muchas muertes, muy de buena gana. Miro que, si vemos acá una persona que bien queremos, en especial con un gran trabajo o dolor, parece que nuestro mismo natural nos convida a compasión y si es grande, nos aprieta a nosotros. Pues ver a un alma para sin fin en el sumo trabajo de los trabajos, ¿quién lo ha de poder sufrir? No hay corazón que lo lleve sin gran pena. Pues acá, con saber que, en fin, se acabará con la vida y que ya tiene término, aún nos mueve a tanta compasión estotro que no le tiene. No sé cómo podemos sosegar viendo tantas almas como lleva cada día el demonio consigo. Esto también me hace desear que en cosa que tanto importa, no nos contentemos con menos de hacer todo lo que pudiéremos de nuestra parte. No dejemos nada y plega al Señor, sea servido de darnos gracia para ello. Cuando yo considero que aunque era tan malísima, traía algún cuidado de servir a Dios y no hacía algunas cosas que veo que como quien no hace nada se las tragan en el mundo, y en fin pasaba grandes enfermedades y con mucha paciencia que me la daba el Señor. No era inclinada a murmurar ni a decir mal de nadie, ni me parece podía querer mal a nadie, ni era codiciosa, ni envidia jamás me acuerdo tener de manera que fuese ofensa grave del Señor. Y otras algunas cosas que aunque era tan ruin, traía temor de Dios lo más continuo. Y veo a dónde me tenían ya los demonios aposentada, y es verdad que según mis culpas aún me parece merecía más castigo. Mas con todo, digo que era terrible tormento, y que es peligrosa cosa contentarnos, ni traer sosiego ni contento el alma que anda cayendo a cada paso en pecado mortal, sino que por amor de Dios nos quitemos de las ocasiones, que el Señor nos ayudará como ha hecho a mí. Plega a su majestad que no me deje de su mano, para que yo torne a caer, que ya tengo visto a dónde he de ir a parar. No lo permita el Señor, por quien su majestad es. Amén. Andando yo, después de haber visto esto y otras grandes cosas y secretos que el Señor, por quien es, me quiso mostrar de la gloria que se dará a los buenos y pena a los malos,
deseando modo y manera en que pudiese hacer penitencia de tanto mal y merecer algo para ganar tanto bien. Deseaba huir de gentes y acabar ya de en todo apartarme del mundo. No sosegaba mi espíritu, mas no desasosiego inquieto, sino sabroso. Bien se veía que era de Dios y que le había dado su majestad al alma calor para digerir otros manjares más gruesos de los que comía. Pensaba que podría hacer por Dios y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a la religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Y aunque en la casa donde estaba había muchas siervas de Dios y era harto servido en ella, a causa de tener gran necesidad, salían las monjas muchas veces aparte a donde con toda honestidad y religión podíamos estar. Y también no estaba fundada en su primer rigor la regla, sino guardábase conforme a lo que en toda la orden de la regla decía en sí. Y también otros inconvenientes que me parecía a mí tenía mucho regalo, por ser la casa grande y deleitosa. Mas este inconveniente de salir, aunque yo era la que mucho lo usaba, era grande para mí, ya que por algunas personas a quienes los prelados no podían decir no, gustaban estuviese yo en su compañía, e importunados mandábanmelo. Así, según se iba ordenado, pudiera poco estar en el monasterio, porque el demonio en parte debía ayudar para que no estuviese en casa, que todavía, como comunicaba con algunas, lo que los que me trataban me enseñaban, hacíase gran provecho. Ofrecióse una vez, estando con una persona, decirme a mí y a otras que si no seríamos para ser monjas de la manera de las descalzas, que aún posible era poder hacer un monasterio. Yo, como andaba en estos deseos, comencélo a tratar con aquella señora, mi compañera viuda, que ya he dicho, que tenía el mismo deseo. Ella comenzó a dar tratas para darle renta, que ahora veo yo que no llevaban mucho camino, y el deseo que de ellos teníamos nos hacía parecer que sí. Mas yo, por otra parte, como tenía tan grandísimo contento en la casa que estaba, porque era muy a mi gusto, y la celda en que estaba hecha muy a mi propósito, todavía me detenía. Con todo concertamos de encomendarlo mucho a Dios. Habiendo un día comulgado, mándome mucho su majestad lo procurase con todas mis fuerzas, haciéndome grandes promesas de que no se dejaría de hacer el monasterio y que se serviría mucho en él y que se llamase San José. Y que a la una puerta nos guardaría él y Nuestra Señora a la otra, y que Cristo andaría con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplendor, y que, aunque las religiones estaban relajadas, que no se pensase se servía poco en ellas, que qué sería del mundo si no fuese por los religiosos. Que dijese a mi confesor esto que me mandaba, y que le rogaba a él que no fuese contra ello ni me lo estorbase. Era esta visión con tan grandes efectos, y de tal manera que esta habla me hacía el Señor, que yo no podía dudar de que era Él. Yo sentí grandísima pena, porque en parte se me representaron los grandes desasosiegos y trabajos que me había de costar, y como estaba contentísima en aquella casa, que aunque antes lo trataba, no era con tanta determinación e incertidumbre que sería. Aquí parecía se me ponía a premio, y como veía, comenzaba cosa de gran desasosiego. Estaba en duda de lo que haría. Mas fueron muchas veces las que el Señor me tornó a hablar en ello,
poniéndome delante tantas causas y razones que yo veía ser claras y que era su voluntad, que ya no osé hacer otra cosa, sino decirlo a mi confesor y dile por escrito todo lo que pasaba. Él no osó determinadamente decirme que lo dejase, mas veía que no llevaba camino conforme a razón natural, por haber poquísima y casi ninguna posibilidad en mi compañera, que era la que lo había de hacer. Díjome que lo tratase con mi prelado, y que lo que él hiciese, eso hiciese yo. Yo no trataba estas visiones con el prelado, sino aquella señora trató con él que quería hacer este monasterio. El provincial vino muy bien en ello, que es amigo de toda religión, y diole todo el favor que fuese el monasterio, y díjole que él admitiría la casa. Trataron de la renta que había de tener, y nunca queríamos que fuesen más de 13 por muchas causas. Antes que lo comenzásemos a tratar, escribimos al santo fray Pedro de Alcántara todo lo que pasaba, y aconsejónos que no lo dejásemos de hacer, y diónos su parecer en todo. No se hubo comenzado a saber por el lugar, cuando no se podía escribir en breve la gran persecución que vino sobre nosotras, los dichos, las risas, el decir que era disparate, a mí que bien me estaba en mi monasterio, a la mi compañera tanta persecución que la traía fatigada. Yo no sabía qué hacer, en parte me parecía que tenían razón. Estando así muy fatigada, encomendándome a Dios, comenzó su majestad a consolarme y animarme. Díjome que aquí vería lo que había pasado los santos que habían fundado las religiones, que mucha más persecución tenía por pasar de las que yo podía pensar, que no se nos diese nada. Decíame alguna cosa que dijese a mi compañera, y lo que más me espantaba yo es que luego quedábamos consoladas de lo pasado y con ánimo de resistir a todo. Y es así que de gente de oración y de todo, en fin, en lugar no había casi persona que entonces no fuese contra nosotras y le pareciese grandísimo disparate. Fueron tantos los dichos y el alboroto de mi mismo monasterio que al provincial le pareció recio ponerse contra todos. Y así mudó al parecer y no la quiso admitir. Dijo que la renta no era segura y que era poca y que era de mucha contradicción. En todo parece tenía razón y, en fin, lo dejó y no lo quiso admitir. Nosotras, que ya parecía teníamos recibido los primeros golpes, díonos muy gran pena. En especial me la dio a mí de ver al provincial contrario, que con quererlo él tenía yo disculpa con todos. A la mi compañera ya no la querían absorber, no lo dejaba, porque decían está obligada a quitar el escándalo.